Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él vino a revelarnos lo que está por venir. ¿Por qué? Porque vino a decirnos Mateo 24, ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, el amor de muchos se enfriará, el amor de los padres hacia los hijos. Y dice que en estos últimos tiempos, palabras que Él dijo, las estamos viviendo. Amén. ¿A qué más vino Jesús? Vino a cumplir la palabra de Dios. Algunas veces ustedes leyeron que decía, y entonces de la simiente de la mujer nacerá el que le aplastará la cabeza a Satanás. Esa promesa que fue hecha, esa palabra que fue dicha por el Padre mismo desde el Edén, fue cumplida en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vino a cumplir la palabra, nacería de una virgen. Vino a cumplir la palabra, una promesa, Jeremías 31. Entonces quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y haré un nuevo pacto con la casa de Judá e Israel. Nosotros nos beneficiamos del pacto. Amén. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a demostrarnos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo les quiero decir lo siguiente: nadie había visto a alguien levantarse de los muertos de la manera que Jesús lo hizo al decir una palabra, como sucedió con Lázaro. Y usted me preguntará, bueno, vemos la resurrección de Lázaro. ¿Sabe qué estaba manifestando Jesús de Nazaret? Que es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y en ese nombre que es por sobre todo nombre, el Dios que tiene poder sobre la vida, declaro vida sobre tu vida. Declaro la muerte de los planes del infierno contra ti, en el poder de ese nombre. ¿Sabe qué hizo Adán en el huerto? No le importó lo que Dios había dicho y cayó en la trampa de comer del fruto del bien y del mal. La mayoría del problema de la gente hoy en día es que no le gusta la sujeción, es que no reconoce la autoridad. Jesús vino a matar el espíritu de independencia a través de la obediencia. ¿Por qué fue escuchado Jesús? Dice, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor. ¿Cómo clama usted? A ver, clame. Clame. No, ese clamor. ¿Cómo clama? ¡Dios! Él era una persona que intercedía con pasión y con autoridad. ¿Cuántos intercesores hay en este lugar con pasión? Y mire lo que dice, y lágrimas. Jesús era un guerrero. Su nombre es el varón de guerra. ¿Cómo le parece? Y la intercesión no era una intercesión de medio pelo. No era, Señor, te pido por... Padre, yo te pido por la ciudad, mi Dios, ahora mismo clamo. Y sin embargo fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Por su reverente qué? ¿Cómo está tu sumisión? ¿A qué más vino Jesús? Jesús vino a mostrarnos lo sobrenatural. Usted vio que los demonios nunca habían salido de alguien hasta que Él dijo, sal fuera. Y dice que con una sola palabra salían fuera. Mateo 4:23 nos enseña que Jesús recorría Galilea, dice, enseñando las buenas nuevas del reino, predicando, dice, enseñando, sanando toda enfermedad y dolencia. Y le llevaban todos aquellos que padecían de diversas enfermedades, y Él, ¿qué pasa? Los sanaba. Diga conmigo, vino a darnos la llave de rompimiento. ¿Cuál es esa llave? Predique, enseñe, eche fuera demonios, libere. Amén. Sane. Manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Jesús vino a aplastar, diga conmigo, aplastar. A ver, haga su pie, aplastar. Diga, aplastar las obras del infierno, a deshacer las obras del diablo. Diga, a darme autoridad contra las tinieblas, contra los demonios, contra la enfermedad. Diga, he sido autorizado, no los oigo, he sido autorizado para ir en su nombre, para ir en su voluntad, para ir en su investidura y declarar sanidad, sanidad, sanidad. Diga, he sido autorizado para ir en ese nombre que es por sobre todo nombre y decirle al enfermo, sé sano, decirle al endemoniado, sé libre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Diga, el Señor que tenemos es un Dios sobrenatural. Cuando Jesús de Nazaret iba para la cruz, pasó por el Getsemaní. Y pasar por el Getsemaní significa el sitio de intercesión de Él, el lugar de la prueba, el lugar donde dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino. Él dijo, toma tu cruz y sígueme.
digo que era fácil, pero es un gran privilegio amarlo y servirlo. Es más, Él tuvo que decir en un momento: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús miraba el árbol de los olivos, que tiene rasgaduras, que tiene orificios en el tronco, estaba mirando cómo iba a quedar su cuerpo unos minuticos más adelante. Cuando Él se paró a orar, a clamar, a gemir por las generaciones, sangre caía de su cuerpo. Aún no hemos llegado a ese nivel de intercesión. Aún no hemos llegado a ese nivel de entrega, de pasión, de que usted se pare y diga: voy al monte del Señor, voy al encuentro con el Señor. Antes de ir a la prueba, tenía que fortalecerse en el lugar donde muchas veces lloró, en el lugar donde vio a Jerusalén y dijo: cuántas veces he querido ponerte bajo mis alas, pero no quisiste. Y quiero decirte una cosa: en el lugar de la intercesión fue empoderado, vino a enseñarnos el poder de la oración, el poder de la oración que transforma. Solo Él te puede ayudar para la prueba, mi hermana. Solo Él te puede ayudar para que tengas una vida cristiana en victoria. Cuando Él va a la cruz, ¿sabe una cosa? Ve que el corazón de la gente es expuesto. En el momento de la prueba, usted conoce quién está con usted y quién no está con usted. Tristemente, en el momento de la prueba, usted sabe quién es guachi guachi o cristiano de verdad. No es que ya no voy a la iglesia porque no me miraron bien. Si usted vino por un hombre se va. Pero si usted vino por Jesús permanece, por Jesús sigue orando, por Jesús sirve, por Jesús paga el precio, por Jesús dice: Señor, es una bendición poderte servir, y voy porque tú me enviaste, tienes un propósito, me estás formando, voy a ser enviado, y yo declaro que recibo la administración en mi casa. Entonces el corazón de la gente se expuso. Y usted me dirá: bueno, ¿y cómo hago yo para ver, pastora, el corazón de esa gente? ¿Sabe una cosa? Lo primero que hacen es que toman a Jesús y lo llevan donde Pilato. Y Pilato lo mira y dice: yo no encuentro nada en este hombre. Sin embargo, Pilato tenía unas deuditas políticas con Herodes y un interés por el reino, ¿sabe qué? Romano. Y dice que Herodes y Pilato se odiaban, pero con tal de acusar a Jesús se hicieron íntimos. A veces hay gente que espera que tú estés mal. ¿Para qué? Para que se unan entre amigos y echarte, ¿sabe qué? Lengua detrás. Sancocho al pastor. Y los corazones se expusieron. Hoy en día hay gente como Pilatos, que aunque sabe que Jesús es la salvación, prefieren morirse antes que arrepentirse. Saben que tú estás yendo a una iglesia donde Dios se mueve, donde Dios, ¿sabe qué?, se ha manifestado, pero prefieren morirse antes que reconocerlo. Orgullo espiritual. O en tu familia no hay gente con orgullo espiritual. ¿Te han visto cambiada? ¿Te han visto transformada? Entonces, ¿por qué no caminan? Porque no se les da la gana. Y hoy yo declaro que todo orgullo espiritual en tu familia, que impide que tu marido, que impide que tus hijos, que impide que tus padres tomen la bendición, hoy declaramos liberación para tu casa. Hoy declaramos que hay el poder de una sangre mayor que libera tu casa, tu familia, porque la salvación vino a tu casa, vino a tu generación, y serás instrumento para salvación en tu propia casa. Yo declaro la multiplicación sobre tu vida. Yo declaro el mover sobrenatural sobre tu vida. Un pueblo que diga: yo necesito de ese Cristo, yo necesito de ese Dios sobrenatural, yo necesito de ese Dios que cambió y transformó mi vida. Y otro corazón se expuso, el de la gente del común. Y escúcheme, hay gente del común que pasa y sabe lo que sucede allá, pero menea la cabeza e insulta. Aquí no pasaban. Dios vio el corazón expuesto de Judas. Los Judas te ayudan a crecer. Los Judas marcan una nueva temporada para ti. No importa si te han menospreciado, no importa lo que haya pasado. El Dios que te llamó cree en ti. El Dios que te equipó cree en ti. El Dios que te dio la unción cree en ti. El Dios que te dio la promesa cree en ti. El Dios que te dio la palabra cree en ti. Y traerá a la gente los recursos. Yo llamo a existencia los recursos que tú y yo necesitamos para que la obra de Dios sea puesta a caminar en las naciones. Para que la obra de Dios sea puesta a caminar en las naciones. Hemos pisado 11 naciones. Hemos declarado el poder de Dios. Declaro que este es el año de jubileo. Hace 50 años yo no existía, pero este es mi primer jubileo, y le digo a la iglesia: es tu jubileo, es mi jubileo. Es el tiempo donde ciclos viejos se rompen.
Y ¿sabes qué? Dios está en medio de nosotros como guerrero victorioso. ¿Qué otro corazón se expuso? El de los discípulos. Yo con usted, mire, mato y como del muerto. No me diga, apenas agarraron a Jesús, paticas a correr. ¿Qué otro corazón se expuso? Dice que Jesús fue crucificado, y escúcheme bien, cuando fue crucificado, dice la palabra del Señor, que los soldados se deleitaron en azotarlo. Soldados que busca la iglesia a ver qué añadidura consigo, es tiempo de que los soldados se salgan de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la destrucción se termina, y dice el Señor: quitaré a los destructores y traeré a los edificadores. Llamamos a los edificadores. Los soldados tuvieron la salvación y prefirieron robarle su manto, burlarse delante de él, prefirieron escupirlo, prefirieron ser verdugos. Y sabe una cosa, en el infierno están toditos, excepto uno, que fue el que atravesó su corazón. Y cuando la sangre de Jesús tocó sus manos, algo sobrenatural sucedió, porque este hombre fue sano, fue libre y fue un gran creyente. ¿Sabe una cosa? Había un soldado que insultaba a Jesús, y ahí estaba representada toda la humanidad, pero había otro que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino. No alcanzó a irse a bautizar, no alcanzó a llevar mercados, solamente tuvo una conversión, un arrepentimiento y una conversión genuina. ¿Por qué la gente a veces va a las iglesias y se va? ¿Sabe por qué? Porque no hubo una real conversión, y mientras usted no tenga un encuentro personal con el Dios de la vida, se va a ir para atrás. Yo declaro y le pido a Dios que mi familia tenga una conversión real y genuina. Al menos mi núcleo familiar está convertido y da fruto. Pero yo le pido a Dios, aquellas parentelas, aquellos de mi generación, aquellos que jugaban conmigo, aquellos primos que sabe que eran mis amigos, hoy los reclamo para Cristo, porque Dios puso en ellos también sabe qué bendición, y me paro a orar por mis generaciones. ¿Y sabe qué más? Los religiosos fueron expuestos, porque los religiosos decían que conocían la palabra. Los religiosos dicen que sabían, ¿cierto?, lo que estaba escrito en la palabra, pero era tan grande la venda que aunque tenían a la propia palabra al frente, no la reconocieron. El corazón del hombre se expone en medio de la prueba, en medio de la ofensa. ¿Será que Dios puede contar contigo para este tiempo? ¿Qué crees? Dios puede contar contigo para que te pares a clamar por esta nación. Yo me voy a parar por esta nación. Me paro por los Estados Unidos, me paro por Israel siempre, me paro por las naciones. Y como me paro, me lleva a las naciones. ¿Cuántos se paran por las naciones? El Señor dijo: ve y discipula las naciones, haz discípulos en las naciones. Yo creo que hay un depósito que Dios ha puesto en ti que las naciones esperan. Antes de que Él fuera a la cruz, iba cantando salmos. ¿Cómo puede usted cantar si va a morir? Solo si el Espíritu Santo está con usted. Solo si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo fortaleció. El Espíritu lo llevó al desierto y salió en el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Su compañía, la suya y la mía, el Señor de esta casa. Levanta las manos y dile: Espíritu de Dios, te amamos. Dile: Espíritu de Dios, te honramos. Espíritu de Dios, te necesitamos. Espíritu de Dios, ríos de agua de vida no podrían fluir sin ti. La cruz significaba maldición. La cruz significaba muerte. La cruz, el madero, crucificado a las afueras de la ciudad, crucificado en aquel monte que las que fueron conmigo a Israel lo vieron, el monte de la calavera. Tiene esa forma, ¿verdad, Claudia? A las afueras, porque era el Cordero, su sangre santa, limpia de maldición, limpia de iniquidad. ¿Sabe por qué? Por tus pecados sucios y los míos, por los pecados de toda la humanidad. Qué amor tan grande el del Señor. Qué amor tan grande el de Dios por tu vida, por mi vida y por aquellos aún que lo acusan, aquellos que se levantan como enemigos. También para ti es ese amor.
Con cada gota de sangre, diga conmigo, hay poder en la sangre de Cristo. Cada gota de sangre que Él derramaba, estaba derramando su vida misma. Con cada gota de sangre que Él derramaba, era una sangre santa. Hay poder en la sangre. Y dice que el pecado, dice, solamente por derramamiento de sangre es que hay remisión de pecados. Cuando la sangre era derramada, ¿sabe una cosa? Era la evidencia de un pacto nuevo y eterno. Era la evidencia de un Dios sobrenatural que me ama, que te ama. Dile que me amas. Esa sangre muestra tu amor por mí. Esa sangre muestra que mi vida no fue comprada con dinero, con cosas perecederas. Mi vida fue comprada con tu sangre, con tu sangre. ¿Cuántos le dicen a Dios gracias? Levanta las manos y dile: Señor, yo quiero, hazme sentir en mi corazón el amor, la revelación de tu sacrificio. Y había un misterio en el derramamiento de la sangre. El diablo nunca supo el poder que había en hacerlo derramar sangre. Si no, no hubiera buscado que sangrara nada. Cuando lo azotaron, con eso pagó cada una de tu enfermedad. Cuando le arrancaron la barba, ¿sabe una cosa? Estaba pagando tu rechazo. Para un hombre la barba significa honra. En aquellos lugares donde se limpiaron los pies con tu nombre, en aquellos lugares donde te deshonraron, cada gotica de sangre que Él derramó estaba limpiando tu nombre, estaba limpiando tu honra. Te estaba diciendo: hija, ahora irás como esa samaritana con la cara levantada y yo la voy a respaldar. Con cada gotica de sangre que salió de su cabeza, ¿sabe una cosa? En una corona de espinas, dice la palabra del Señor que las espinas brotaron a causa de la caída del hombre y de la maldición sobre la tierra. Cada gota de sangre estaba limpiando tu territorio, estaba quitando la ruina, estaba quitando la escasez, estaba quitando las consecuencias de la caída, y te estaba diciendo: compro tu vida, compro tu vida, compro tu vida, y te doy todo el equipamiento que vi desde la eternidad. Y Ramakendre, cuando sus manos sangraron, diga conmigo: Él estiró su mano. Haga conmigo: Él estiró su mano para rescatarme. Mírate las manos. Yo no sé qué maldición dijo el diablo contra tus manos, pero hoy estoy para decirte: tus manos son benditas. Lo que tú toques será multiplicado. Lo que tú toques, tus manos son instrumento del Señor para sanidades, para milagros. Bendeciré la obra de tus manos. Te pondré por cabeza y no por cola. Sus pies fueron atravesados. Y cuando usted mira, dice que los pies del Señor fueron atravesados. Mírese por un segundo los pies y diga: Jesús, nunca me dejes apartar de ti. Diga: yo declaro que hay poder en mis pies. Cuando pise un territorio, tú has dicho que me entregas lo que pise en mis pies. Diga: hay un arma de guerra para pisarle la cabeza al diablo. Dile: tu sangre fue derramada para darme libertad. Y sabe una cosa, el diablo dijo en el infierno: no lo acabamos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Consumado es. ¿Sabe qué significa consumado es? ¿Sabe qué significa consumado es? Significa telio. Significa deuda pagada. Significa enfermedad pagada. Significa pobreza pagada. Significa condenación pagada. Significa destrucción pagada. Significa rechazo arrancado. No sé si te rechazaron cuando pequeño, no sé si te violaron, no sé cuál sea tu condición. Hoy quiero decirte: cuando Él dijo consumado es, quiere decir todo quedó hecho, todo quedó pago, todo quedó, ¿sabe qué? Cancelado, cancelado, cancelado. Está cumplido. Y Ramakendere Shebe. Y Ramakendere me seguirá Shebe. Levanta las manos conmigo y diga: gracias por resucitar. Gracias por resucitar. Dice que Jesús, cuando bajó al infierno, los demonios se gozaron. Dijeron: nos ganamos este asunto, no lo ganamos, lo matamos. ¿Usted se imagina a Jesús viendo en el infierno a Adán? Adán nunca se arrepintió. Qué triste. Vio a Dios, sintió la gloria de Dios. El primero no se arrepintió, su esposa tampoco. A Saúl prefirió agradar a los hombres y perder la bendición de servir a Dios.
Pero ahí estaba Jesús, hablándoles, predicándoles. Y dice que el diablo tenía las llaves de la muerte. Hagan así conmigo, las llaves. Pero dice la palabra del Señor que Jesús de Nazaret, dice que Él, cuando llegó yo me imagino 15 minutos para los 3 días, 10 minutos para los 3 días, y Jesús, necesito decirles todo, y el infierno estaba, ¿qué? ¿Sabe qué? Aquí lo tenemos. Pero Él seguía hablándoles de su amor, Él seguía hablando, predicándoles, porque eso fue lo que fue a hacer, predicarle y a dar testimonio. Él empezó a hablar cuando de pronto, mi hermano, que Jesús le quitó la llave de la muerte a aquel que tenía la llave de la muerte, y dice entonces que el infierno empezó a temblar, el infierno empezó a temblar, y Él le quitó las llaves a aquel que tenía la autoridad contra la muerte, y la muerte no lo pudo detener, la muerte no lo pudo encerrar, la muerte no lo pudo acabar. Algo sucedió, se empezó a mover, se empezó a mover, se empezó a mover el infierno, y se levantó en victoria por ti y por mí. Yo quiero decirte algo. Entonces se cumplió la palabra donde dice: toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra. El Dios que tú y yo predicamos es un Dios de poder, es un Dios que no se queda muerto, es un Dios que vive. El Dios que tú y yo predicamos es el Dios, ¿sabe qué? Que destruyó los decretos de la muerte. Y hoy yo declaro que todo decreto de muerte contra ti, contra este lugar, se pudre, se pudre, se pudre, se pudre. Hoy hablo victoria sobre tu vida, hoy hablo victoria sobre tu casa, hoy hablo victoria. ¿Cuáles fueron las bendiciones de la resurrección? ¿Qué significa resurrección? ¿Qué significa resucitar? Volver a la vida. ¿Qué más? ¿Qué significa resurrección? Ana, que significa arriba, y histemim, significa poner de pie, significa erguirse, significa levantarse, significa alguien que estuvo muerto y vuelve a la vida. Mateo 28:4 dice que los guardas tuvieron miedo. La cara del guardia, hermano, paticas a correr, quedaron paralizados. Y dice, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Levante la mano. Diga conmigo: ese privilegio es mío. El privilegio de predicar su resurrección. El privilegio de predicar que mi rey vive. Esas mujeres estaban a la expectativa. Algo tiene que pasar con mi maestro. Él dijo que se levantaría, y yo lo estoy viendo levantarse. Las mujeres de fe, las mujeres que creen, las mujeres que rompen la cultura, las mujeres que rompen los paradigmas. ¿Dónde están las mujeres que creen en ese poder sobrenatural? Hoy declaro sobre ti la unción de resurrección. Irás y predicarás con poder, con autoridad, con señales, que tu Señor y mi Señor viven. Y dice, y entonces le dijeron a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, tal como dijo. Escúcheme bien, ¿qué se cumplió con la resurrección? Anote: cumplió la palabra que él anunció, tal como él dijo. Y dice, se cumplió esa palabra dicha por él, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, y fue sepultado y resucitó. Diga conmigo: mi Señor resucitó, y como él resucitó, yo tengo vida. La resurrección fue vista por testigos. ¿Quiénes? Los soldados. A ver, ayúdeme. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes más? Las mujeres, los soldados. ¿Quiénes más? Se le apareció a 500 personas al tiempo. ¿Usted sabe por qué este es el tiempo del Espíritu Santo? Cuando Jesús vino en un cuerpo, su cuerpo era limitado. Tenía que caminar para ir de Galilea a Judea, de Galilea a Jerusalén. Pero resucitado en un cuerpo glorioso, a 500 al tiempo se le apareció.
Hoy tú y yo estamos, ¿sabe qué? En la era del Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo, donde sabe que yo creo que vendrán momentos como lo que sucedió con Felipe, que Dios lo pasó de una nación a otra en el Espíritu. Yo creo en ese Dios sobrenatural. Yo creo que el Señor te va a levantar en las madrugadas, te va a llevar a orar por naciones, te va a dar experiencias sobrenaturales. Yo creo en el Dios sobrenatural de este tiempo profético. Yo creo en el Dios que tiene preparadas cosas para ti, iglesia, para que lleves la demostración del poder de Dios. Y mire lo que dice. ¿Y a quién más se le apareció? A Pablo de Tarso. Dice, y por último se me pareció a mí como si yo fuera un abortivo, al que lo perseguía. Y declaro, ese mismo Jesús se le aparecerá a tu marido, a tu esposa, a tu hijo rebelde, y le hablará. Ese Jesús, ¿sabe qué? Ese Pablo de Tarso estaba persiguiéndolo, pero el amor de Jesús se le hizo revelar. Dale un encuentro que no haga más que llorar y llorar y llorar y llorar. Pero no como la ranchera de verdad, mi hermana. Y sabe una cosa, es la evidencia actual de los creyentes. ¿Sabe qué manifestó? Que Jesús se levantara. La victoria sobre la muerte. Por eso todo decreto de enfermedad hoy lo echamos fuera. Todo decreto de muerte se rompe. Toda amenaza contra ti se destruye. Toda hechicería para matarte hoy la piso en el nombre de Jesús y declaro la sangre de Cristo que te hace libre de las trampas de la muerte. La resurrección demostró que mi Señor tiene victoria sobre la muerte. ¿Qué más demostró la resurrección? Que fuimos limpios del pecado. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, para purificar para sí el pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Levanta la mano y diga, yo fui dedicada para hacer el bien. No esperes que te pelee, dile al vecino, no esperes que te pelee, yo fui llamada para hacer el bien. Ahora mírelo y dile, hazme bien. Tú fuiste llamado para hacerme bien. Amén. Y mire lo que dice, fuimos redimidos. ¿Sabe qué significa redimir? ¿Cuántos saben que alguien de pronto fue una vez a una prendería a empeñar las joyitas de la viejita? No la recibieron la caja de dientes porque pues señora, ubíquese, la caja no vamos a prestar nada, Pero ¿sabe una cosa? Significa, haga de cuenta, como una prendería. Cuando fue algo que era de la persona, por acción del diablo fue a parar a otro dueño. ¿Qué significa redimir? Pagar el precio para volverte a comprar. Pagar el precio para volverte a comprar. Por eso tu vida no es tuya. Si el diablo que quiere meter contigo, dígale, ¿sabe qué? Tengo un dueño. ¿Algún problema? Hay un plan que ya fue dado para mí y ese plan se va a cumplir, porque el Dios que creó los cielos y la tierra y me hizo en el vientre de la mamá, escribió en el libro, dice la palabra, todos los días de mi vida estaban escritos, y yo declaro que viviré todos los días que Dios escribió en ese libro. No viviré los que el diablo dice, viviré los que Dios dijo para hacer su voluntad. Amén. ¿Qué más me dio la resurrección? Anote, me liberó de la esclavitud del pecado. Así que si usted quiere ser un esclavo del pecado, usted le responde a Dios, porque lo que respecta a Dios, ya Dios te liberó. Si sigues con la borrachera, eso es por tu problema, no por Dios. Tienes derecho a ser libre, ya Él pagó la libertad. ¿Qué más? Me da acceso a una herencia. Usted hereda cuando el que dejó el testamento muere, y Él murió para darnos herencia y resucitó para darnos herencia. Primera de Pedro 1:4. Recibamos la herencia indestructible, incontaminada, intachable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Qué más? Diga conmigo, soy heredero. Tengo billullo. ¿Cuántos tienen billullo en el cielo? Porque tu palabra dice que mis diezmos hablan, mis ofrendas hablan, mis siembras hablan. Tengo herencia reservada para mí y hoy tomo de esa herencia. Hoy tomo de esa herencia que me hace libre, libre de la opresión, libre de la enfermedad, libre del acoso, libre del estancamiento, libre de la ruina. Digan el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy tomo de la herencia que mi papi pagó. Dígale al vecino, mi papi paga. ¿Cuántas hijas de papi hay en este lugar?
¿Cuántas creídas hay en este lugar? Dígale, yo soy creída porque yo creo. Nos da una fe firme para perseverar. Primera de Pedro 1:5. A quienes por el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Diga, ¿sabe qué? La fe, la resurrección aumenta mi fe. La resurrección demostró que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, porque Dios lo levantó de ahí. Amén. ¿Cuántos falsos dioses de las religiones que ustedes oyen, escuchan que fueron levantados de los muertos? Ninguno. Tú y yo tenemos un Dios que vive y reina. El Padre lo levantó con el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que está aquí, ese mismo poder que te llena, ese mismo poder que habita en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Me justificó. Él fue entregado a la muerte para justificarnos. El Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo. Nos devuelve la unción y la comunión con Dios. En el primer Adán todos mueren, pero en el postrer Adán todos vivimos. Amén, amén, amén. Yo puedo que la gloria de Dios se manifieste en mi vida porque Él ya pagó por mí. ¿Y sabe qué? Te posiciona, te posiciona. Quiero decirte algo, la posición que trajo el diablo fue muerte eterna, fue destrucción, fue pecado, fue condenación. Pero cuando Jesús se levantó, se sentó a la diestra del Padre, y tú y yo nos levantamos con Él, estamos en Él salvos. ¿Sabe qué te posiciona? Te sacó de la inmunda a pararte aquí a decirte, he sido justificado, he sido comprada, la autoridad de Dios reposa en mi vida. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darme un futuro y una esperanza mejor. El poder de la resurrección de Cristo te posiciona como heredera, te posiciona como santificada, te posiciona como valiosa, como tierra deseable. Toma tu posición esta mañana. Eres sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, diga, y por el poder de la resurrección, hoy hablo vida para mi casa. Padre, hoy declaramos la revelación de la resurrección. Hoy declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que el poder es mayor. Yo libero a mis generaciones por el poder y la unción de Cristo. En el nombre de Jesús vengo y declaro sobre mis generaciones vida. Vengo y declaro sobre mis generaciones poder sobrenatural. Vengo y declaro sobre mis generaciones victoria. Por el poder de la sangre de Cristo hablo libertad a los cautivos. Empieza a liberar tu familia cautiva en la autoridad de Cristo resucitado. Hablamos ahora mismo salvación en el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Diga, yo corto maldiciones. Yo corto maldiciones generacionales de enfermedad. Diga conmigo, se va, se va, se va, se va. Se va toda enfermedad, se va toda enfermedad. No habrá cáncer que toque mi vida ni mis hijos. No habrá locura, no habrá enfermedades de diabetes. Hay poder en la sangre de Cristo. En esa cruz del Calvario Él llevó mis enfermedades. En esa cruz me sanó, dígalo. En esa cruz me libertó. En esa cruz Él me dio restauración. En esa cruz me dio vida. Y Rama diga ahora. Hablo victoria, hablo victoria, hablo victoria. Yo declaro ensanchamiento a derecha y a izquierda. En la autoridad de Cristo me voy a ensanchar. Este es el año de jubileo, es el año de la victoria.